Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Siendo sinceros y sinceras, del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta la soledad? El día de hoy hablaremos con el doctor Rafael López sobre cómo aprender a ser felices con la soledad. También estará con nosotros Belén Bordes, ella es especialista en lenguaje y hablaremos sobre los niños autistas. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Bueno, pues fíjense que me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy porque vamos a tener un súper tema. Está aquí conmigo el doctor Rafa López, él es psiquiatra y vamos a hablar de cómo aprender a disfrutar la soledad. Ustedes están disfrutando estos momentos de soledad que, bueno, no sé si los tengan o no los tengan porque estamos en confinamiento con todo el mundo en casa, pero a veces estamos acompañados y nos podemos sentir solos y creo que ese es el punto del que vamos a hablar con mi queridísimo doctor Rafael López, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo su compañía. ¿Cómo estás, Rafael? Hola Gina, como siempre muy contento de poder estar platicando contigo. Muchísimas gracias por invitarme para platicar de este tema, la verdad tan relevante y necesitamos entenderlo a profundidad lo antes posible. Sí, por supuesto, porque, bueno, la simple palabra de soledad da miedo, ¿no? Yo soy una persona a la que yo confieso, a mí no me gusta la soledad y uno de mis temores en la vida es quedarme sola, ¿no? Y me supongo que como yo hay mucha gente que se espejea, Rafa. No, totalmente. Mira, a ver, algo que hay que entender es que hay animales que son naturalmente solitarios y animales que son naturalmente gregarios, que se juntan, que están en grupo. El ser humano es una cosa muy particular porque es naturalmente gregario y naturalmente solitario al mismo tiempo. Es una cosa muy particular. Un perro, por ejemplo, los hemos visto cuando nacen los cachorritos y están hechos una pelota para dormir unos encima de otros. Ninguno dice, ay, hazte para allá, dame mi espacio y yo necesito mi libertad. Nadie. Los perros pueden permanecer en manada o una manada, un grupo de leones o que permanecen en grupo siempre y que son muy felices durmiendo unos encima de otros. Ujú. Mientras que hay otros animales que se alejan y que se van rápidamente del grupo y hacen sus propias vidas de manera solitaria. Los seres humanos necesitamos un balance entre las dos cosas. El problema es que no nos han enseñado a disfrutar de ese balance en búsqueda de nuestra soledad. Y entonces de repente llega algo como la pandemia que estamos viviendo ahorita, que nos obliga, nos forza a algunos a estar aislados de los demás, a no poder estar en el abrazo, en el apapacho, en la fiesta, en la reunión, en el comentario. Y entonces decimos, ay no, me estoy quedando solo y nos da una angustia que es muy normal hasta cierto punto, es muy natural, especialmente mientras más jóvenes somos, mientras más somos un niño, es normal necesitar que haya un adulto cerca. Oye, está mi mamá y me siento seguro. Está mi papá y me siento segura. Pero ¿qué pasa cuando estoy solo? Alguna vez seguramente te ha pasado, le ha pasado a gente que nos está escuchando, de ser un niño y de repente volteas y no estás en la plaza comercial, volteas y no hay nadie, sientes que te vas a morir porque efectivamente hay una conciencia de nosotros de yo solito no podría sobrevivir y se nos Ujú. queda guardado ese miedo. Entonces, el miedo a la soledad es muy normal, pero hay que entender cómo darle la vuelta. Sí, por supuesto, pero hasta qué grado es importante esto? Porque sí me imagino que hay manifestaciones de diferente manera. Hay quien a lo mejor dice, no me gusta estar solo y a lo mejor me pongo triste o a lo mejor me siento inseguro y hay a lo mejor quien entra en pánico y ahorita estamos viendo muchos ataques de pánico en muchas personas. Entonces, ¿dónde está la rayita que hace la diferencia y a qué se debe que unas personas reaccionen de una manera u otra? Claro, por supuesto, tiene mucho que ver con el entrenamiento, porque los seres humanos nos entrenamos. Mira, lamentablemente tuvimos este susto recientemente con la alarma sísmica y con el movimiento en este país, que es un país naturalmente sísmico, y entonces hay personas que están mejor entrenadas que otras para responder ante ciertas circunstancias. Por eso desde niños te dicen, esta es la alarma sísmica, no corro, no grito, no empujo, te van entrenando porque lo natural es entrar en pánico, lo natural es que me dé miedo. Bueno, de la misma manera,
si me van entrenando a responder mejor ante la soledad, entonces tengo más herramientas para enfrentarme a una circunstancia. Vamos a suponer que yo tengo la opción de hoy quedarme solo o de hoy ir a una fiesta. Si yo tengo la opción y estoy bien entrenado en mis emociones y sé disfrutar ambas cosas, entonces soy libre y elijo cuál de las dos se me antoja más. Pero si no estoy entrenado y no sé manejar mis emociones, entonces lo que pasa es de que digo, ay, no, esto me asusta, esto no lo puedo vivir y busco la otra opción. ¿Qué pasa cuando me quitan esa otra opción? Pues me quedo en un callejón sin salida. Esto que no sé comer, esto que no sé vivir, esto que no sé enfrentarme a ello y resolver, es lo único que hay. Y cuando es lo único que hay y no sé enfrentarlo, voy a responder de maneras inadecuadas, con ansiedad, con irritabilidad, con tristeza. Entonces, ¿dónde ya se vuelve un problema? Cuando no sé resolver mi propia vida. Por X o Y circunstancia, me quedé solo, me quedé sola unos días, unas horas, unas semanas, unos meses, y no lo sé enfrentar, y entonces me empieza a afectar en mi calidad de vida. Ahí tenemos un problema y ahí tenemos que aprender a resolverlo, ¿no? Y Oye, ahorita vamos a ver cómo. Ujú. pero Rafa, ahorita vemos cómo, pero no hay una diferencia entre me quedo solo porque quiero o me quedo solo porque no hay quien esté conmigo. Y a lo mejor muchas personas se quedan solas porque realmente buscan quedarse solas en el sentido que ahuyentan a la gente por esa toxicidad que pueden llegar a tener. Y al final de cuentas sienten un vacío muy grande por decir, pero es que ¿por qué estoy solo? Y entran en depresión, en tristeza, a personas que yo he visto que incluso se han divorciado, sus hijos ya formaron sus familias y dicen, ay, no, qué flojera meter a alguien más a mi casa y me peleo con el control remoto, prefiero sola y de a ratitos veo a la gente cuando yo quiero, disfruto mi compañía. Sí hay una gran diferencia que yo escucho esa conversación en muchas personas. Hay una diferencia abismal, ¿no? Mucha gente se queda sola por miedo a la soledad. Sí. Yo sé que esto es o sea, suena contradictorio a más no poder, pero me da tanto miedo quererte y que te vayas y sufrir porque te fuiste, que mejor no te dejo entrar, ¿no? Entonces, esto que me decías al principio de esta toxicidad que se puede presentar, de decir, no, yo no necesito a nadie, yo sé disfrutar de mi soledad y entonces no me abro en mis emociones, no comparto mis pensamientos, no comparto mi espacio, no invito a la gente a comer, a tomarse un cafecito en la casa, porque como ya sé que me van a abandonar, mejor los abandono yo antes y se vuelve una respuesta infantil de protección ante el riesgo de que me abandonen. Mientras que la otra versión que me dices es, oye, yo le tenía mucho miedo a la soledad, pero ahora que ya tomo mis decisiones, estoy en mi cuarto, veo lo que yo quiero en la televisión, no, digo, no, qué maravilla esto de estar solo. Solo convivo con la gente cuando yo quiero. ¡Ay, maravilloso! Entonces, sí es importante que cada quien explore y si tienes algún tema con la soledad o tienes algún tema con la compañía porque no sé platicar con los demás, no sé abrirme con los demás, hay que preguntarse por qué y qué tanto te afecta, porque efectivamente va a haber niveles. Puede haber cosas que me afecten muchísimo o que me afecten poquito. Y entonces estoy un poquito triste porque ya llevo muchos meses solo o ya estoy tremendamente triste porque ya llevo muchos meses sola. Entonces, ¿dónde está el punto donde yo ya me empiezo a ver afectado en mi salud, en mi trabajo, en mis relaciones familiares, por ponerte un ejemplo? Entonces, ya no me estoy concentrando para trabajar porque estoy solo. Ya no me estoy cuidando a mí misma en mi salud porque estoy sola. Ya no estoy teniendo comunicación con mi familia porque me siento solo. Ahí ya tenemos un problema que tenemos que resolver. Mientras tanto, podríamos decir que es normal, ¿no? Pues es normal que un día nos sintamos solos, sí. Es normal que digamos, ay, ¿cómo me gustaría hacer una reunión ahora? Pues sí, es normal, pero no me afecta, pero estoy haciendo mi vida normal y me estoy cuidando, vamos bien. Y es un sentimiento normal y creo que hasta además de valoración y de aprendizaje en la vida. Todos nos hemos sentido solos alguna vez y es una forma también de valorar a la gente que tienes, porque si no, pues si no existiera esa ausencia, pues como que ni la valoras, ¿no? Exacto, es un poco como este tiempo que pasas de ayuno entre comida y comida que hace que te dé hambrita, ¿no? Y que entonces
esa hambre de alimentarme, pues es algo agradable, es algo que le da mucho sazón a la comida. Todos sabemos lo diferente que es comer con hambre, ¿no? Y entonces de repente un poquito de distancia con una persona, cosas que por ejemplo a las parejas les cuesta trabajo entender, que vale la pena de repente que cada quien se vaya con sus amigos y se la pase bien y un poco darnos... Te voy a interrumpir porque nos vamos a ir a una pausa Claro comercial. que sí, Regresamos vamos y con esta parte de regresamos. la pareja, de que cada quien con sus amigos y también para que nos des unos tips. ¿Te parece, Rafa? Va, perfecto. Bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá, mamá, no se me vayan. Estamos hablando de la soledad con Rafa López Psiquiatra. No se me vayan. Bueno, pues seguimos hablando de mamá a mamá con el doctor Rafa López, él es psiquiatra, hablando sobre este tema de la soledad y es muy importante porque al final de cuentas hablamos de que no es negativa como tal, es una forma también de extrañar, de reflexionar y de valorar, cosa que hoy en día es bien importante en la vida. Nos estabas platicando, Rafa, sobre esta parte de la pareja, que a veces hay mucho enojo de por qué te vas tú con tus amigos y me dejas y yo con los amigos. A ver, platícanos un poquito y luego nos vamos con los tips, ¿no? Sí, nos han enseñado esta idea de que si somos una pareja y nos amamos, pues entonces tenemos que estar así compenetrados todo el tiempo. Y la verdad es que no funciona de esta manera. Y es muy importante que entendamos que los seres humanos naturalmente también necesitamos nuestro espacio, cambiar de un poco de aire, de ambientes. Claro, la pareja va a tener una serie de reglas de conducta que se tienen que cumplir. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero un poquito de aire, un poquito de espacio, como decías tú, nos ayuda a generar, este apetito de verte, estas ganas de compartir contigo porque no te he visto. Y entonces va siendo un penduleo natural entre la soledad y la compañía, la soledad y la compañía. Es tan peligroso estar todo el tiempo solo como peligroso es estar todo el tiempo acompañado. Necesitamos un poquito ese vaivén. Ahora, hay veces que no podemos. Estamos en nuestro departamentito, en nuestra pequeña casa, y estamos rodeados de un montón de gente. Necesitamos de todas maneras buscar la soledad. Evidentemente, de esta manera pendular, pero un huequito en tu casa que sea tu huequito, que sea tu oficina, tu escritorio, tu compu, tus cosas, Tu cama. tu cama, ¿no? Pero hay tantas personas que no tienen la posibilidad de tener su propio cuarto o su propia cama y la tienen que compartir todo el tiempo. ¿Qué hacemos si no tenemos la mínima posibilidad de tener mi espacio, un ratito, media hora, una hora para mí? Pues entonces me voy hacia adentro y me voy con mis pensamientos y con mis emociones. Si el espacio no lo puedo hacer mío, dentro de mí hay algo infranqueable, que es mi propio mundo interior. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy soñando, lo que yo estoy imaginando, en una hoja de papel puedo tener un mundo entero. Pregúntale a Tolkien y el Señor de los Anillos cómo dentro de las hojas de papel puedes encontrar, universos completos. Entonces, cuando no tengo la posibilidad de disfrutar de un pequeño espacio en mi casa, lo tengo que encontrar en mis pensamientos y en mis emociones. Darme ese contacto yo conmigo. La soledad no es no estar con alguien. La soledad es estar yo conmigo. Y eso nada tiene de malo y nada tiene de peligroso. Muchas personas les ha pasado estar durmiendo al lado de alguien y decir, mira, qué solo estoy, qué solo estoy, ¿no? Y hay veces que necesitas el abrazo y el apapacho de alguien, ¿no? Decir, quiero que no sentirme sola, no sentir, y más en este momento de confinamiento, en donde no sé por qué, en la madrugada es donde te empiezan todos los miedos, y si me corren, y si pierdo, y si no pago, y si no tengo, y si no... Claro. O sea, todos los miedos de la madrugada vienen. Bueno, por lo menos a mí así me pasa. No, vienen los miedos en la madrugada porque disminuyen los estímulos. O sea, ahorita como sea estamos platicando tú y yo, estamos teniendo esta conversación padrísima, al rato tenemos una junta, al rato tenemos que no sé qué, hacer un pago y esos estímulos nos distraen. Y en la noche, cuando no hay esos estímulos, surgen todos estos fantasmas de los pensamientos. Pero fíjate, así como estamos aprendiendo que tenemos que buscar este espacio para mí, esta mente para mí, este corazón para mí, compartir mi vida funciona exactamente de la misma manera.
Ahora resulta que estoy completamente solo en mi departamento y por un tema de pandemia no tengo la posibilidad de compartir el espacio. Pues entonces, ¿sabes qué hago? Comparto los pensamientos y comparto las emociones. Ujú. Y entonces me siento acompañado con un amigo, con una amiga al que le comparto lo que pienso, al que le comparto lo que siento. Oye, no nos podemos dar un abrazo, pero No, aquí pero esta estamos tecnología juntos. es maravillosa porque estamos lejos de cuerpo, pero cerca de corazón, ¿sabes? Y yo hago estas reuniones con mis amigas, con las parejas con las que normalmente nos reuníamos mi esposo y yo, y la verdad es que ponemos hasta los cacahuatitos, el refresquito o la cubita, depende. Y Claro, entonces estás disfrutando, sí, no es el apapacho, no es la cercanía, pero buscas esta parte porque los seres humanos, como bien dices, pues necesitamos sociabilizar. Ahora, hay personas que les encanta la soledad y lo vemos gente que se va sola al cine o se iba cuando estaban abiertos, sí. sola de viaje, cosa que yo no me animaría, creo, nunca en mi vida irme sola de viaje, sería como que forever alone, pero hay gente que sí lo disfruta, entonces también tendría que ver la personalidad, ¿no, Rafa, de cada quien? Totalmente, totalmente. Esta personalidad está formada de dos partes. Una se llama temperamento y la otra se llama carácter dentro de la psicología. El temperamento es la personalidad con la que naces y genio y figura hasta la sepultura. Y el carácter lo vas formando a lo largo de la vida y entonces vas adaptándolo dependiendo de las cosas que vas Y viviendo. se forma tu personalidad. Exacto, se forma así tu personalidad. Entonces hay personas que de nacimiento son más bien solitarias y personas que de nacimiento son más bien gregarias. Está bien, está perfecto. Yo lo único que quiero decirle a la gente, enfatizar sobre todo, es necesitamos las dos cosas en nuestra vida. Y si tenemos ese equilibrio de las dos cosas en nuestra vida, nos vamos a sentir bien. Si estoy demasiado solo, necesito buscar un poquito el complemento de compartir con alguien. Si estoy demasiado atiborrado por la gente, necesito buscar un poco la soledad. No le tengamos miedo a la soledad. Es el momento de contactar yo conmigo, de estar yo en mi espacio, de estar yo con mis pensamientos, de estar yo con mis emociones. Y si por algo no tengo la posibilidad de compartir mis espacios, como nos pasa ahora en la pandemia, pues entonces tengo que buscar propositivamente compartir más mis pensamientos y mis emociones. Hacer, por ejemplo, preguntas abiertas a la gente nos ayuda a sentirnos más cerca de ellos. Me refiero, oye, ¿qué fue lo que más te gustó de la preparatoria? Y no, ¿cómo estás? Porque ¿cómo estás? Es pues bien. ¿Y tú? Gracias. Oye, Rafa, ahorita hay muchas personas que están solitas y muchos abuelitos. A mí me da mucho dolor porque, pues obviamente no los puedes ver, no los puedes abrazar, ¿no? Hay unas imágenes terribles donde están, y digo terribles porque es muy triste ver que a través de un cristal se tocan las manos Sí, o se abrazan con plásticos porque no puedes, ¿no? A mí a veces me dan unas sí, ganas de abrazar a mi mamá y sé que cuando la voy a ver yo estoy en la puerta y ella en la esquina, así como a 3 metros y nada más le mando besos porque sí. tengo la fortuna de tenerla. Pero hay abuelitos que viven solos y que están solos y que no conocen estas tecnologías. Entonces no se pueden comunicar incluso porque no saben ni apretarle el botón. ¿Qué les Ujú. puedes decir a todas estas personas que hoy sí tienen una televisión, que nos están viendo y que sienten una angustia y una soledad muy grande porque ya son muchos meses de no ver, de no abrazar a sus seres queridos? Claro, a ver, la comunicación es lo más importante. Cualquier tipo de comunicación. Una persona que tiene ya cierta edad y que no ha aprendido a lo largo de la vida a estar sola, le va a costar mucho trabajo empezar a desarrollar ese gusto por la soledad. Insisto, esto se entrena. Es muy importante que lo entrenemos desde temprana edad, pero ya estamos en esa circunstancia. Hay que tratar de mantener la comunicación por la vía que sea. Sí. El ser humano tiene esta búsqueda de comunicarse, entonces te mando una carta. Oye, no lo puedes, no la puedes leer porque los lentes, porque pues entonces te mando un audio, entonces me comunico de alguna manera, te llevo algún tipo de imagen, regal, algo. Es el náufrago que tira una botella al mar para ver si alguien le regresa algo de comunicación del otro lado. Nos es tan importante que hemos mandado botellas al espacio para ver si nos comunicamos con alguien que esté allá afuera. Los seres humanos necesitamos del vínculo con el otro. Entonces, por favor, si hay personas de la tercera edad, entiendo yo que no hay tanta forma de acercarnos, de apapacharlos, de tocarles las manos, lo entiendo perfecto, pero
tú que me estás escuchando, mantén comunicación con ellos. Una llamadita, un mensaje, aunque sea desde la puerta, un beso, un algo, dejar una foto de la familia ahí, una foto nueva, algo, mantener la comunicación los va a hacer sentirse más cercanos. Y si ya son personas que por ciertas condiciones, circunstancias de edad, socioeconómicas, lo que tú quieras, están muy aislados, lo necesitan más. Necesitamos nosotros, los que sí podemos, acercarnos. Ahora, estas personas que están ahí, a lo mejor por algún motivo nos están viendo y dicen, pues yo medio que estoy demasiado solo y no les sé la tecnología, pero sí estoy viendo esta comunicación. Busca entablar comunicación con otros y busca entablar comunicación contigo, con tus recuerdos, con tus actividades. Haz algo diferente para aprender algo tú contigo el día de hoy, pero necesitamos comunicación siempre. Oye, tenemos un minutito ya nada más, o comunicación con uno mismo. Tenemos pues la necesidad los seres humanos de hablar en voz alta, ¿no? De hablar con nosotros mismos y contestarnos. En este periodo, yo no sé a ustedes, pero yo creo que yo hablo más en voz alta conmigo misma. Ya hasta hice la broma en redes sociales que me iba a comprar mi balón de Wilson, ¿no? Como ¿Sí? como esta del náufrago, porque si es la realidad, te sientes, al final de cuentas, esta necesidad se ha vuelto más de estar hablando en voz alta con uno mismo. Dame un contacto, querido Rafa López. Estoy en redes sociales como @RafaRufus con doble R en medio y yo encantado de recibir cualquier comentario a través de las redes sociales. No olviden mi podcast Supracortical, ahí platicamos de todas estas cosas y fíjate cómo los podcasts, los programas de radio, de televisión nos permiten sentirnos cerca de alguien que a lo mejor ni conocemos. Entonces, ahí hay una opción también. Es una compañía, la verdad, la que queremos darles también a todos ustedes. Te mando besos. Cuídate. Yo Cuídate a ti, Gina, querida. Gracias. Dios te cuide. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Oiga, pues qué gusto de verdad que sigan aquí con nosotros acompañándonos, hablando de mamá. Y vamos a hablar de un tema importante, el autismo. Y para hablar de ese tema tengo una experta, está conmigo mi queridísima Belén Bordes, terapeuta de lenguaje, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Ella, ¿dónde vives, Belén? ¿Cómo estás? ¿En San Diego, Los Ángeles, Houston? ¿Dónde estás? San Antonio, Texas. Bueno, estás por allá. ¿Cómo estás, Belén? Qué gustazo. Qué gusto verlos a todos y saludos a tu audiencia. Gracias, querida Belén. Vamos a hablar del autismo. A ver, ¿nos podrías decir a grandes rasgos qué es el autismo? Sí, el autismo es un trastorno de neurodesarrollo, donde lo que está afectado es la comunicación social y tienen problemas de integración sensorial. ¿Qué quiere decir esto? La forma en la que se comunican con la sociedad, o sea, con alguien que es externo a ellos, es lo que tiene una deficiencia importante. De igual manera, la integración sensorial es todos sus sentidos reciben los estímulos de una manera distinta a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Leen el mundo de manera distinta a nosotros y se comunican de manera distinta. Por eso el mundo muchas veces puede representar para ellos agresión, amenaza, angustia, porque no lo pueden interpretar. ¿Y qué quiere decir que sea un trastorno de neurodesarrollo? Que depende de cada niño las áreas que pueden estar afectadas en el desarrollo. Cada niño es distinto. Entonces, no pensemos en esta parte de autismo y entonces todos son iguales. Hay rangos de autismo y hoy por hoy hablamos más del espectro autista. Ya no hablamos del autismo nada más, sino, ¿por qué? Porque hay muchos rangos. Entonces, no es lo mismo tener un autismo moderado que un autismo severo. Sí, claro. Oh, claro. Ahora, hay moderado, severo, y me imagino que posiblemente haya uno muy leve, o puede decirse que ese es el Asperger, que es como que primo hermano, ¿o no? Sí, antes se mencionaba, el autismo estaba metido junto, o sea, el Asperger estaba metido en el espectro autista. Ajá. Hace un año que salió el nuevo DSM-5, que es el que usamos para hacer diagnósticos, los que hacemos diagnóstico, ya no está dentro. Lo que sucede es que fue un accidente. El doctor Asperger, ¿qué hizo? El doctor Asperger estaba viendo un grupo de niños y los estaba seleccionando. Entonces tuvo el grupo de autistas y después le quedaron dos grupos. El grupo de niños que tenían problemas atencionales y un grupo que no podía identificar, que fue como, bueno, estos no son aquí y no son acá. Entonces, por eso se llamó trastorno de Asperger o autismo de alta funcionalidad. ¿Por qué se asocia el autismo? Porque hay muchas conductas de comunicación social y de desarrollo sensorial que están afectadas cuando hablamos del trastorno de Asperger. Entonces, por eso es que sucede que se asocia.
pero hay Oye, una diferencia en la funcionalidad. Oye, Belén, yo sé que dices tú que varía de un niño a otro, las características pueden ser diferentes, pero hay unas que a lo mejor sí son como que, porque esto del autismo se detecta, tengo entendido, no por un análisis de sangre, sino por Así es. observación, por un historial clínico, ¿no? ¿Cuáles serían Sí. las conductas para que una persona especialista en este tema diga, tiene autismo? Hablas de esta parte social, se habla mucho de que no ven a los ojos, o sea, ¿nos podrías platicar un Sí. poquito? Esto, mira, los que estamos en esto sabemos desde edades muy tempranas. El diagnóstico temprano, lo que acabas de decir, es importantísimo, porque hablamos de plasticidad cerebral y eso se los explicamos después. Pero lo importante es esto, si tú haces un diagnóstico a tiempo y un buen diagnóstico, tienes un buen pronóstico. ¿A ¿Cómo qué puede ser un buen edades? diagnóstico? Desde el año y medio tú puedes saber. Y los que llevamos muchos, muchos años en esto, podemos darnos cuenta, te puedo decir que yo tengo niños desde los 6 meses, 8 meses, que empiezas a ver la sonrisa es distinta. Es una sonrisa que yo le llamo la sonrisa vacía, es una sonrisa congelada, dura, que no viene con esta emoción y este sentimiento. La falta de contacto visual, sin duda. La falta de interés en juegos cotidianos. Entonces, en lugar de jugar con los carritos, el juego simbólico donde yo voy a arrastrar el carrito, voy a acomodar los carritos en el mismo orden. Y siempre hago eso antes de poder jugar. Ciertas conductas obsesivas de orden. Vemos problemas sensoriales desde muy pequeños. Por ejemplo, varía mucho. Entonces, no todos los niños tienen todas las conductas, pero lo que es la sensibilidad auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Ruidos muy fuertes, la licuadora, la aspiradora, el cine, voces o timbres de voz que me molestan porque no lo procesan de forma adecuada. Hay otros niños que el problema de integración sensorial es visual. Ajá. Entonces, luces o colores. Hay otros que es con la comida, ¿no? Las texturas. Y las texturas me refiero no solo con la comida, ¿no? Sino que tienen un poquito, les da náusea, tienen ganas de vomitar. No es que sean piquis para comer, es que sensorialmente no lo procesan. Pero puede ser, hay niños que, por ejemplo, no les puedes poner unos jeans, tiene que ser solo ropa de algodón. Otros que duermen con zapatos, o que duermen con calcetines, o que no se quitan los calcetines. Ahí va variando de acuerdo a cada uno. Y la idea de tener un diagnóstico temprano es que uno, como terapeuta, trabaje de manera personalizada y vayas cubriendo estas áreas que no se han desarrollado de forma adecuada. Entonces, ¿por qué decir de la plasticidad cerebral? El cerebro es plástico, es un músculo. Entonces es plástico. Entonces tú siempre vas a poder hacer que el cerebro desarrolle más conexiones. Mientras más conexiones, mejor desarrollo. Ok, esta parte de la empatía se da en todos, o sea, de que no hay empatía a lo que tú estás sintiendo, porque se habla mucho de no les gusta que les toquen, o tendría que ver la forma de autismo donde se le está manifestando, ¿no? Dice, unos no aguantan los jeans, pero otros no aguantan la sensación de ciertas comidas. Entonces, es esta parte social, esta falta de empatía, si alguien se cae, si a alguien le pasa algo, como que pues, no hay reacción por eso, ¿en todo sucede Sí, o...? en general tienen un estado de ánimo plano. ¿Y qué quiere decir esto? Plano. Entonces no manifiestan sus emociones de forma adecuada. Pero yo les puedo decir que sí sienten, porque ahí es un mito. Y ese mito, yo acabo de dar una conferencia sobre esto porque peleo mucho en el sentido de, no es que no sienta, es que no lo puede comunicar de la forma en que el mundo lo entiende. Pero no es que el niño no sienta, no es que no sienta tristeza, no es que no sienta dolor, es que no te lo manifiesta igual. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque son niños muy catalogados y adultos, catalogados como insensibles, el que no siente, el niño grosero, el poco empático, el que no es compasivo, pero es que lo manifiesta de otra manera. Entonces, al manifestarlo de otra manera es etiquetado de forma incorrecta. Tenemos que pensar que sí sienten, que sí les duele, que sí están tristes, que sí se enojan. Oye, se habla mucho de la inteligencia, que dicen, es que son más inteligentes que una persona normal, su IQ, porque si se fijan en algo, o sea, te dicen las cosas tal cual, no sé si les gustan, por ejemplo, los submarinos te hablan del Sí. submarino acá. Entonces, esta parte de la memoria, esta parte del nivel intelectual, ¿qué es mito y qué es realidad? También es un mito, porque la realidad es que es igual que cualquier persona con un desarrollo neuroevolutivo. ¿Por qué? Tenemos de todos los rangos. En Asperger sí ves niños o adultos tienen una tendencia a tener una inteligencia mayor, pero no todos. O sea, esto de que todos tienen una inteligencia superior no es así. La mayoría de los trastornos de Asperger sí se caracterizan por una inteligencia mayor. En el autismo tenemos desde IQs muy, muy bajitos Ajá. hasta IQs altísimos.
Claro. Entonces, no tiene que ver la inteligencia con el autismo, sino el trastorno viene por otra razón. No es un trastorno de inteligencia. ¿Qué piensas tú de la educación? ¿Tiene que ser incluyente o tiene que ser en una escuela especial? No por discriminación, sino porque necesitan atención especial y convivir con sus pares, con personas que vean el mundo de la misma manera. ¿Tú qué piensas de eso? Porque a mí sí me da muchas vueltas ese asunto Sí. sobre la exclusión y sobre una escuela incluyente o no. Yo tengo mis dudas sobre eso. ¿Qué puedes decir? Mira, yo cuando empecé a estudiar la carrera, hace muchos años, como verán, había escuelas de educación especial. Después, por ley, se quitaron las escuelas de educación especial. Y entonces se vendió la idea de que todas las escuelas son incluyentes. Ese es un error. Yo creo en inclusión completamente. Creo que beneficia a todos los niños, a todas las personas el que incluyamos, siempre y cuando tengamos las herramientas para ayudarlos. Si Si no, no tenemos, no, es que si no tienes el personal adecuado, si no tienes el acompañamiento correcto, ¿qué vas a producir? Angustia, rechazo, tristeza. Entonces, generas más problema que potencializar a la persona. estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esta parte de mi hijo vale lo mismo y es eso no está en duda, pero sí necesitaría tener una atención especial, porque a lo mejor estoy imaginando el timbre de una escuela, ¿no? Y los niños corriendo, y a lo mejor para ese pequeñito le da pánico todo eso. Entonces, como qué necesidades de causarle ese estrés a un niño cuando puede ir a una escuela en donde los demás niños se comportan y se comunican igual y donde los profesores saben tratar a estos pequeñitos y saben qué les molesta, qué les afecta o qué no les afecta. Creo que esta parte tendría que quedar bien clara, ¿no? Esa parte se nos olvida y entonces queremos que el mundo sea incluyente en todo. Entonces, sí, está bien que incluyamos si tenemos las herramientas y el personal correcto. Ajá. Y si tenemos también, a ver, la cultura de inclusión, porque Sí. no es lo mismo que yo te incluya que yo te integre. Y para mí no existe inclusión si no hay integración. Tú lo que tienes que hacer es dar la integración. O sea, yo te integro, eres parte de. Si te incluyo, estás al lado de. Lo que estás diciendo es importantísimo, porque incluso en los mismos niños podría haber un rechazo. Y entonces, pues, ¿qué necesidad hay de que tu hijo pase por este tipo de cosas? Y no es porque sea maldad, sino porque muchas veces no ven el mundo de diferente manera. Déjame ir a una pausa comercial, querida Belén Bordés, y regresamos para seguir hablando de este tema que es el autismo. No se me vayan, estamos hablando de mamá. Bueno, pues seguimos platicando con Belén Bordés sobre este gran tema que es el autismo y estamos platicando sobre las necesidades de cada pequeñito. Yo creo que como padre de familia y como autoridad tendríamos que buscar la forma en la que ellos estén lo mejor posible, no en la forma en la que nosotros creemos, sino en la que ellos están. Hay una serie buenísima que a mí me encanta, que es la de Good Doctor, y me encanta porque es un médico autista. Y entonces tú lo ves cómo resuelve y cómo es muy inteligente y el actor que lo hace se me hace maravilloso. Y mi pregunta viene por ahí o mi comentario. ¿Hasta dónde puede llegar una persona autista? ¿Puede acabar una carrera? ¿Qué tan funcional puede ser? ¿Se puede casar, tener hijos? ¿Cómo va esta parte, querida Belén? Esto depende muchísimo de el niño, o sea, la persona, y también de la estimulación que se le haya dado y la recuperación que haya tenido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las personas con Asperger, en su gran mayoría, son totalmente funcionales, ¿no? Son estos niños o estos adultos que tú cuando eras más chico que no sabías que existía esto, era como el niño raro, ¿no? ¿Por qué es tan raro o por qué es tan grumpy? Como enojón, como que no me manifiesta mucho. Pero llegan a ser totalmente funcionales, ¿no? Yo como digo, se tienen que encontrar una mujer o un hombre muy paciente, ¿no? Que le guste la inclusión y que vean y que aprendan a ver el mundo de manera distinta. Pero esto depende de cada uno. Hay niños que siempre que tengan autismo profundo y siempre serán dependientes de un adulto y no tendrán una vida autónoma. Y hay otros que van a poderlo hacer, pero siempre les digo a los papás, el único límite es el cielo. Más de 7,000 niños que yo he visto, la rehabilitación bien dada, de forma correcta, con una familia que acompañas, Gina, hace maravillas. El cerebro es plástico, el cerebro aprende siempre. Pero en los primeros años más, ¿no? Esta sinapsis. Sí. O sea, después no es que no dejes de aprender, pero los primeros años por esta plasticidad es mucho más importante. Mucho más importante. Y ahí es importantísimo esta parte, que se nos olvida a todos. Los papás,
¿no? La familia, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, yo siempre digo, bueno, ¿y la familia? Si tú no acompañas una familia, entonces no van a estar de tu lado y no te van a poder apoyar. Lo que yo como terapeuta puedo hacer 2, 3 o 4 veces a la semana, no tiene el mismo impacto que un papá puede hacer 24/7. Sí, Entonces, claro. hay que entrenarlos, hay que ayudar a que los papás tengan esta información y no los terapeutas quedarnos con ella. Oye, entonces, en resumidas cuentas, sí pueden llegar a tener una vida, Sí, casarse, tener hijos. Ahora, ¿los hijos sí, podrían ser autistas? ¿Esta parte sí. es un factor hereditario? ¿Qué hay de eso? Sí, se sabe que es genético, pero no sabemos exactamente lo que lo ocasiona, pero sí sabemos que hay rasgos genéticos, ¿no? Ahora, hay un aumento considerable hoy por hoy en el autismo. Hoy hablamos de que un niño de cada 56 en México y en Estados Unidos presenta autismo. Es altísimo, porque hace 15 años hablabas de uno en cada 300. Entonces, va aumentando de manera alarmante. Por eso hay tantos estudios sobre autismo y queremos saber por qué está aumentando. Pero la realidad, hasta el día de hoy, la ciencia no ha logrado saber exactamente qué es lo que está haciendo que aumente tan rápido. O sea, podría ser desde el momento de gestación, la alimentación, algún Sí, medicamento, los genes. O sea, no se sabe por qué una persona nace autista. Y no, una ¿sabe? familia puede tener varios hijos autistas podría ser también, ¿no? De que Exacto. Lo que sí sabemos es que hay factores genéticos, ¿no? Hay familias en donde se repite, ¿no? Entonces hay factores genéticos, pero a ciencia cierta, decir qué es lo que lo ocasiona, qué es lo que ha ocasionado que aumente de esta manera, todavía hoy por hoy no lo tenemos en las manos. entonces el tratamiento, digamos, porque pues no se puede, no se cura, obviamente, pero una forma Así para es. que tengan una mejor vida es a través, pues, de esta estimulación. No hay algún medicamento que llegue a controlarlos, porque no sé qué tan agresivos se puedan llegar a poner a lo mejor en esta desesperación de golpearse la cabeza, agredir a otro. ¿Qué hay de esta parte? A ver, la primera parte es importante, la terapia. La terapia pero tiene que ser terapias de neurodesarrollo, tiene que ser alguien que sepa sobre desarrollo y sobre cerebro y plasticidad y neurología. ¿Para qué? Para que sea una terapia a nivel profundo y realmente logre hacer conexiones nuevas cerebrales y no sea nada más entrenar al niño. Ahora, hay muchísimos tipos de terapia. Está la terapia ABA, está la terapia Denver, que son muy basadas en el conductismo. Te entreno, como Pavlov, ¿no? Muevo la campanita y entonces te doy una galletita y entonces el niño aprende a hacerlo. Pero eso es entrenamiento, no es aprendizaje. Entonces el niño, cuando le cambio el estímulo, no sabe cómo reaccionar. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Y eso no permite, en todos sentidos, toda la funcionalidad porque está entrenado. Y al estar entrenado, el medio me limita, te limita. Pero la parte importante también es esta. Mientras más temprano tú atiendas a un niño, siempre vas a tener mejor resultado, sin duda. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un colegio adecuado, necesitamos unos papás muy involucrados y necesitamos buenos terapeutas. ¿Qué tanta terapia tienes que dar? La que el niño necesite. A veces me preguntan, bueno, pero ¿le das 3 veces a la semana o le das 5? ¿O cuántas veces le doy lenguaje y cuántas veces le doy la terapia física? Va a depender de cada niño. Y esto de los medicamentos es importante que seamos claros. Tienen que ir de acuerdo al síntoma del niño. Y eso, la única persona que está pues realmente preparada para medicar niños son los neuropediatras. Qué bueno No que un lo dices. sí, no un neurólogo de adultos, un Ok. neuropediatra en neurodesarrollo. Con eso Por eso. terminamos, se nos acaba el tiempo, pero sí quiero que quede muy claro quién atiende a los niños autistas, quién es el especialista indicado, el neuropediatra. El neuropediatra, el pediatra te refiere con el neuropediatra para que vean cómo están todos los reflejos neurológicos y el neuropediatra en combinación con una terapeuta de neurodesarrollo. Ok, en 2 segundos dame tu contacto, querida Belén. Sí, Belén, pueden buscarme por mail, bbmedina@gmail.com. Mis redes sociales es @Belén Bordes y mi teléfono sería 001-210-585-6518. Bueno, gracias Belén, muchísimas Gracias, Gina. gracias, Budi Greco, gracias Angie, gracias a todos los chavos que están en el foro de Grupo Fórmula. Les mando muchos besos, cuídense mucho, gracias a ustedes y recuerden, Dios con nosotros, continúen aquí en Grupo Fórmula. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.